Bienvenidos al estudio de la lección de este nuevo trimestre. Juntos vamos a estudiar un tema muy importante: hacer amigos para Dios. El gozo de participar en la misión. Si prestas atención, aquí hay dos ideas muy importantes. La primera, hacer amigos para Dios. Usualmente cuando pensamos en testificar, en compartir la fe, lo primero que viene a nuestra mente es la idea de abrir la Biblia y compartir un mensaje bíblico, compartir información. Es lo primero que viene a nuestra cabeza. Pero el enfoque que veremos ahora muestra que el primer paso tiene que ver con compartir nuestra amistad, con llegar primero al corazón de las personas antes de alcanzar su mente. Y esta es una idea bíblica, porque cuando vamos al libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 46, encontramos allí que la iglesia cristiana primitiva tenía este hábito. Mira lo que dice la palabra de Dios. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira qué interesante esta idea, ¿sí? Dice que los primeros cristianos tenían el hábito de partir el pan en las casas, y es verdad, eso puede referirse a la cena del Señor. Pero evidentemente también se refiere a la costumbre de reunirse con otros para compartir una comida, para comer, ¿sí? Para compartir amistad, para reírse juntos alrededor de una mesa. Ellos sabían que cuando tú te sientas en una mesa para compartir y conversar, los corazones se unen, se vinculan. Y Jesús dio este ejemplo. Recuerda tú que a Jesús lo acusaron muchas veces de ser un comedor y un bebedor, porque él gustaba de participar en reuniones sociales donde aprovechaba para establecer conversaciones con un claro foco espiritual y misional. Michael Frost, un estudioso de la misión, ha escrito un libro, Sorprende al Mundo, donde habla de los hábitos de la gente altamente misionera. Y él menciona que son 5 hábitos, pero lo interesante son los 2 primeros. El primer hábito es hablar palabras de bendición. Él dice que si nosotros solo nos dedicásemos a hablar palabras de bendición, es decir, palabras positivas, de aliento, de ánimo, ganaríamos mucho terreno en nuestras relaciones con otras personas. Mucha gente se abriría a tener diálogos espirituales con nosotros si nosotros estuviéramos dispuestos a invertir más tiempo en pronunciar palabras de bendición a todos los que nos rodean, pero especialmente a aquellos que todavía no han aceptado a Cristo Jesús. Y el segundo hábito que va unido a este es el hábito de invitar a personas a comer en tu casa. Porque una vez que tú invitas a una persona a tu casa a sentarse y compartir alrededor de una mesa, los corazones se van a abrir. Y la gente va a poder conversar con confianza y va a abrir sus oídos también y su corazón para atender lo que tú tengas para decirle. Por eso es muy importante que entendamos que la misión comienza haciendo amigos para Dios. Hay también una segunda idea en este título interesante. La segunda es participar de la misión. Participar con gozo de la misión de Dios. Este es un concepto también muy importante. La Biblia presenta que la misión es una iniciativa divina. Es originada por Dios, es sustentada por Dios y Él se hace responsable de los resultados de la misión. La iglesia es invitada a colaborar, por lo tanto, de la misión de Dios. Y esta es una idea liberadora, porque nosotros los seres humanos no somos los que estamos a cargo de la misión. El que está a cargo es Dios. El que garantiza el triunfo de la misión es Dios. Mateo 24:14 dice que será predicado el Evangelio a todo el mundo. Esa es una promesa, certidumbre total. El Evangelio será predicado a todo el mundo. Es decir, esta es una misión victoriosa. Este trimestre, Dios quiere invitarte para que tú puedas unirte a la más grande de todas las empresas terrenales. En realidad, es una empresa de origen celestial. Es la misión de Dios y Dios quiere que tú participes de la misión de Dios. Vamos ahora a concentrarnos en el tema de esta semana, que responde a una pregunta: ¿por qué
testificar? Hay varias respuestas, pero la primera es que el testificar nos permite concretar las iniciativas y oportunidades de salvación que Dios inicia. Porque el que inicia la misión es Dios. Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Antiguo Testamento nos muestra a Dios en misión y el Nuevo Testamento nos dice que Jesús vino a cumplir una misión salvadora, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este Dios en misión es el que inicia la obra salvadora, es el que toma la iniciativa. El Espíritu Santo va delante de cualquier esfuerzo misional que nosotros queramos hacer. El libro de Hechos claramente muestra eso. Allí, cuando vamos al capítulo 8, encontramos una historia interesante, la historia de Felipe y el famoso etíope. En esa historia, Felipe es despertado por un ángel, se lo envía a un desierto. Es sorprendente porque encontrar en el desierto requiere una intervención sobrenatural. Y eso es lo que sucede, porque el Espíritu Santo conduce al eunuco etíope al mismo lugar donde estaba Felipe y produce un encuentro divino, una cita divina. Dios toma la iniciativa y luego suma a Felipe a esta historia de salvación. Cuando vamos a Hechos capítulo 10, encontramos una historia similar. Dios trabaja en el corazón de Cornelio y le dice directamente a través de un ángel que envía a 3 mensajeros a buscar a Pedro, que estaba en otra ciudad. Mientras tanto, Pedro estaba orando. Ustedes recuerdan en el techo, tuvo una visión allí de animales inmundos que Dios le dice, mata y come. Él no entiende, pero luego Dios le explica y le dice, mira, hay 3 hombres que vienen a buscarte, recíbelos y anda con ellos porque yo los estoy enviando. Otra vez, otra historia de salvación. ¿Quién comienza la historia? Dios. El Espíritu Santo trabajando en Cornelio y luego invitando a Pedro a que participe de esta historia de salvación y concrete la oportunidad de salvación que Dios ya había abierto delante de él. Ese es nuestro privilegio, participar de historias de salvación que son originadas por Dios. Hace unos días atrás me encontraba con un profesor que me contaba que también durante muchos años él vivió en otra ciudad y tenía unos vecinos con los cuales nunca logró entablar un diálogo, ¿no?, en cuanto a la fe, porque ellos eran muy celosos con su religión y nunca quisieron ni siquiera escuchar algo sobre la Biblia. Pero a raíz de todas estas situaciones que hemos vivido este último tiempo, ¿no es cierto?, de crisis, de pandemia, esta gente que antes nunca quiso escuchar, ahora ellos, movidos por el Espíritu Santo, toman la iniciativa y lo buscan para pedirle que le enseñe la Biblia a través de un medio virtual, porque ahora podemos conectarnos por medios virtuales. Dios nuevamente iniciando la historia, tocando el corazón en el momento oportuno y luego haciéndonos la invitación para que nosotros podamos unirnos a su misión, podamos colaborar con Él y ser agentes que podamos concretar iniciativas de salvación que fueron comenzadas por el mismo Dios. Una segunda razón para testificar es que al hacerlo alegramos el corazón de Jesús. En los evangelios encontramos a Jesús expresando distintas emociones. En algunas ocasiones lo encontramos incluso llorando, como cuando estuvo frente a Jerusalén antes de la entrada triunfal. Allí, al proyectar los castigos y los juicios que vendrían sobre esta ciudad, dice el evangelio que Jesús lloró por esta ciudad impenitente. En otra ocasión, frente a la tumba de su querido amigo Lázaro, tampoco pudo contener las lágrimas. Y la Biblia dice que Jesús lloró, se unió a la tristeza que había en toda esta familia y esta comunidad. Sí, la tristeza es una emoción que Jesús expresa en los evangelios. En otras ocasiones lo encontramos enojado, como cuando purificó el templo, ¿no?, y arrojó allá a los cambistas que hacían negocios allí en el templo. ¿No? Jesús estaba enojado y expresó su enojo. Pero el Evangelio también nos dice que hay algo que de manera particular llena de gozo el corazón de Dios. En Lucas capítulo 15 encontramos esas conocidas parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y, por supuesto, la parábola del hijo pródigo. Y en el capítulo 15 de Lucas, verso 6, encontramos este texto que nos recuerda cuál es el mayor motivo de gozo en el corazón de Dios.
Dice allí el Evangelio. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Claramente vemos aquí que el mayor motivo de gozo tiene que ver con el rescate de un perdido. El perdido es el mayor motivo de gozo en el corazón de Dios. Y Él desea que tú y yo nos unamos en esta gran tarea de buscar también a los perdidos. Él nos invita a ser parte de esta misión de rescatar a aquellos que estaban perdidos. Porque un día tú estuviste perdido y Dios te encontró. Ahora Él quiere, a través tuyo, alcanzar también a otros perdidos y traerlos de vuelta al rebaño del Señor. Gózate con el Señor, porque si quieres participar de su gozo, debes unirte a su misión, porque no hay nada que llene de tanto gozo el corazón de Dios como el gozo de ver la salvación de un perdido. Una tercera razón para testificar es que la testificación produce crecimiento en nuestra experiencia cristiana al compartir generosamente con otros. En el Mar Muerto ocurre un fenómeno interesante. El Mar Muerto es el punto más bajo en la superficie terrestre. Está ubicado a 430 metros bajo el nivel del mar. Y el río Jordán desciende y desemboca en el Mar Muerto. Pero el Mar Muerto no comparte agua con ninguna otra fuente. Todo se concentra allí y en realidad se evapora rápidamente, pues además el Mar Muerto tiene una alta concentración de sal. Por lo tanto, no hay vida. Por eso es el Mar Muerto, porque no hay vida allí. Solamente sobreviven unas cuantas bacterias. Todo muere en el Mar Muerto. Tristemente, la figura del Mar Muerto es una representación de la vida de otros cristianos que se han acostumbrado a lo largo de los años solamente a recibir las bendiciones de Dios, pero no a compartirlas con otros. Contrariamente a la figura del Mar Muerto, el Evangelio de Juan nos presenta que la experiencia del creyente debe ser una experiencia distinta. Cuando vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículos 37 y 38, encontramos las siguientes palabras. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. De su interior brotarán ríos de agua viva. Es decir, que la experiencia del creyente que ha sido bendecido por Dios, que ha sido salvado por Dios, es una experiencia de compartir con otros la bendición que él ha recibido en su experiencia personal. Y este es un concepto muy, muy importante que tenemos que recordar. Porque en la cultura secular en la cual vivimos, el éxito está asociado con acumular, con retener, ¿no es cierto? El que más tiene es el más exitoso. Recuerdo yo haber leído hace unos días atrás la experiencia de Eric Yuan, este ingeniero chino, dueño de la plataforma Zoom, que sin pensarlo en medio de la pandemia se volvió multimillonario al acumular la suma de 7.800 millones de dólares. Apareció en una prestigiosa revista como Forbes, ¿no? Por la cantidad de dinero que acumuló, porque en el mundo secular esa es una medida de éxito. Sin embargo, en el reino de Dios la medida es distinta. En el reino de Dios no es el más grande el que acumula más. En el reino de Dios, el más grande es el que entrega más, el que comparte más. Nadie tiene mayor amor que este, dice el Evangelio, que alguien ponga su vida. Por eso Jesús es el supremo ejemplo. Él lo entregó todo y espera que tú y yo también crezcamos en gracia a través de actos de generosidad, de compartir con otros lo mucho que Dios comparte con cada uno de nosotros. Otra razón para testificar es que es una expresión de nuestra fidelidad y de obediencia a Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 47, encontramos al apóstol Pablo aplicando una profecía del Antiguo Testamento a la iglesia del Nuevo Testamento. Dice allí la palabra de Dios:
Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Iluminar el mundo, ser luz para los gentiles hasta lo último de la tierra. Esta idea de iluminar que menciona el apóstol Pablo no es para nada una idea nueva, porque Jesús también la mencionó. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús claramente dijo, mas vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad edificada en un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esta idea de iluminar la tierra se extiende hasta el final del Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, porque en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, encontramos a un ángel descendiendo con gran poder e iluminando la tierra con gran gloria. Es decir, que la misión del pueblo de Dios en este tiempo sigue siendo la de iluminar al mundo con la gloria de Dios. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo iluminamos al mundo? Cuando vamos al Evangelio de Lucas y al libro de Hechos, descubrimos que allí el evangelista Lucas menciona que es el testimonio de los creyentes, el medio que Dios usa para iluminar la vida de otras personas. En Lucas 24, 48, encontramos allí que Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois testigos, le dice, vosotros sois testigos. Esta es una palabra interesante, porque la palabra testigos proviene del griego martus, que generalmente la relacionamos con la palabra martirio o mártir, ¿no? Pensamos que un mártir es alguien, de manera correcta, pensamos que un mártir es aquel que ofrece su vida, ¿no es cierto?, en fidelidad a Cristo, ¿no? Es perseguido por su fe y está dispuesto a morir por su fe como un mártir. Pero es interesante que la palabra martus tiene también que ver con el testimonio del creyente en vida. Es decir, su vida es un testimonio y finalmente, si es necesario, su muerte será un testimonio. Pero primeramente su vida debe ser un testimonio. Y ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros en este tiempo. Él desea que nosotros seamos testigos suyos. La palabra también tiene una connotación judicial, ¿no? De aquel que es llamado una corte para testificar de aquello que ha visto y oído. Y esa es una buena expresión y una buena idea. Porque la gran pregunta es, ¿qué has visto de Dios en tu propia vida? Tú tienes una historia para contar, sin lugar a dudas. ¿De dónde te rescató Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Dónde estabas antes de conocer al Señor? ¿Te salvó Dios de una crisis familiar? ¿Te ha rescatado Dios de una tremenda crisis económica? ¿O estuviste enfermo posiblemente y Dios te levantó de un lecho de enfermedad? Todos nosotros tenemos una historia que contar. Y en estos tiempos Dios nos llama para que esas historias de salvación que nosotros mismos hemos experimentado, podamos compartirla con otras personas, porque esas historias, esos testimonios, serán los medios que Dios usará para iluminar con su gloria la vida de otras personas. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios quiere iluminar la vida de otros mediante tu testimonio. Una razón final para testificar es que es una expresión de nuestro amor y nuestra gratitud a Dios. Cuando vamos a la palabra del Señor, allí en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, encontramos el testimonio del apóstol Pablo, un apasionado por la misión, por la testificación. Él dice lo siguiente, el amor de Cristo nos constriñe, ¿cierto? El amor de Cristo nos constriñe. He allí la motivación que impulsaba el gran esfuerzo y la pasión misionera del apóstol Pablo. Pero, ¿de dónde surge este amor? Bueno, 1 Juan 4:19, Juan nos dirá allí que nosotros lo amamos a Él porque nos amó Él primero. Y esa es la dinámica. El primero en amarnos es Dios. Nuestra respuesta de amor en realidad es un segundo paso, es una respuesta secundaria que sigue al movimiento primario de Dios.
Dios nos ama primero, Él se entrega primero, Él se sacrifica por nosotros, Él nos salva. Y entonces nosotros respondemos con un corazón agradecido, lleno de un amor agradecido. Y esto es muy importante. Cuando vamos al libro de Salmos, encontramos allí en el Salmo 117, lo que podríamos, el 107, podemos encontrar allí lo que podríamos llamar una teología de la gratitud. Una teología de la gratitud. ¿Cómo funciona esto de la teología de la gratitud? Bueno, es muy interesante porque allí encontramos una secuencia de ideas muy importantes. El Salmo comienza con un llamado a la alabanza. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es decir, que el amor de Dios debe movernos a la alabanza. Ese es el mensaje de Salmos. El propósito de los Salmos es ayudarnos a entender que debemos aprender a vivir una vida de alabanza como resultado de haber experimentado los maravillosos hechos salvíficos de Dios en nuestra vida. En los Salmos continuamente encontramos a una persona que está oprimida, que está pasando grandes dificultades y que clama por la salvación de Dios. Allí en el versículo 6 encontramos, en este Salmo 107, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Es así, la experiencia de la mayoría de nosotros, por no decir de todos, empezó de esta manera. Buscamos a Dios ¿cuándo? Cuando experimentamos un momento de angustia, clamamos a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice la palabra de Dios que y los libró de sus aflicciones. Entonces, este es el movimiento que Dios quiere que entendamos. Un ser humano en aflicción clama a Dios por una liberación y Dios en su gracia y su misericordia escucha tu clamor y responde operando una liberación en tu vida. Y como resultado de haber recibido esa liberación, entonces ahora tú tienes un cántico para cantar. Hay una expresión linda en los Salmos, es la expresión cántico nuevo. ¿Sí? Es un cántico nuevo porque es fruto de una nueva liberación que has experimentado por Dios. Y al experimentar esta liberación de Dios, entonces hay una gratitud profunda que te lleva a alabar el nombre de Dios. Y esa es la manera como Dios quiere que tú y yo vivamos. Él quiere que continuamente estemos experimentando sus liberaciones. Probablemente esta temporada muchos de nosotros hemos clamado a Dios pidiendo una nueva liberación. Es verdad, Dios te liberó en el pasado. Alabado sea Dios por la manera como te liberó en el pasado. Pero nunca una liberación es suficiente, porque mientras estemos en esta tierra, necesitaremos continuamente nuevas liberaciones de Dios. Y una vez que Dios responda a tu oración, entonces alaba. Y la palabra alaba, hay en el hebreo algunas palabras se traducen como alabar, una es halal, alabar, pero hay otra palabra interesante, que es la palabra jodá. Y esa palabra significa acción de gracias, dar gracias. Y Dios quiere que tú compartas ese testimonio de gratitud. Y en el Salmo 117 encontramos una invitación a todas las naciones a alabar a Dios. Dice allí, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y ese es el plan de Dios. Dios quiere que nuestra alabanza personal, fruto del testimonio que hemos vivido de la liberación de Dios, nos motive a compartir con otros y motivemos a otros a que se sumen también a la experiencia de alabanza, a que busquen también a Dios, para que ellos también puedan ser liberados por Dios y una vez que sean liberados por Dios, también puedan alabar a Dios. Como decía un teólogo sobre este tema, él decía que la adoración es el motor de la misión. Es verdad, un corazón agradecido nos lleva a adorar, a alabar y a testificar, porque las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida necesitamos compartirlas con otros. El mundo entero necesita saber del gran amor de Dios, de su misericordia, que se expresa en nuestra vida continuamente. Que a lo largo de este trimestre, al estudiar estos temas, podamos ser movidos por Dios para experimentar más de sus obras poderosas en nuestra vida
y de esa manera podamos compartir más del amor y de los testimonios de las grandes cosas que Dios ha obrado con nosotros. Te invitamos para que puedas seguirnos acompañando en los siguientes estudios de la lección de escuela sabática que acontecerán en las siguientes semanas. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga y que Dios te ayude a ser un verdadero testigo de Jesucristo en este tiempo.